Y le pido por favor al equipo que nos grabe, querido don David, querido público consentidor, porque hay que hablar de un tema que es muy duro y es muy difícil. Hoy se cumple un aniversario más de una tragedia para todos los mexicanos que simple y sencillamente exhibió nuestra realidad, que este país es una gran narcofosa, que este país está lleno de desaparecidos y que pues esta es la realidad a la que nos enfrentamos luego de que el muy nefario, sobre todo espurio, pero nefario, de Felipe Calderón abría las puertas del infierno para todos los mexicanos con tal de legitimarse en el cargo luego de pues, participar en un fraude en el que lo impusieron en el poder como presidente, sugiriendo que había ganado por 0.56%, no por un punto porcentual. 0.56%, imagínese usted, eso es lo que se sugería, y en medio de un aparato gubernamental y fraude absoluto que ya ha sido comprobado en una cantidad exorbitante de investigaciones periodísticas, con pruebas, con datos, con rigor periodístico, con testimoniales incluso, con confesiones, por ejemplo, de Vicente Fox, testimoniales de gente que estuvo alrededor de esto, grabaciones en las que se habla de este aparato gubernamental utilizado para el fraude, que dejaría en el poder a alguien que le hizo mucho daño a México, que nos destruyó mediante su, ¿cómo decirlo? Su personaje principal, el hombre detrás del poder, Genaro García Luna, ese hombre que, pues vamos, estuvo siempre muy, muy presente en la seguridad de este país desde antes de la llegada de Vicente Fox y que en algún momento se convertiría en la mano derecha de Felipe Calderón, su secretario de Seguridad Pública, y que hoy está por recibir sentencia luego de haber sido declarado culpable de varias acusaciones formales relacionadas al narcotráfico acá en los Estados Unidos, en una corte de Nueva York. Después de eso, se da a conocer que en México se padeció un narcoestado en el que, mire, han ocurrido muchas masacres, han ocurrido muchas desapariciones. Insisto, el caso Ayotzinapa es tal vez uno de los casos que más nos duelen como pueblo de México, pero es solamente uno de tantos, uno de tantas circunstancias horrendas que fueron pues el resultado del narcogobierno que estableció Felipe Calderón y Genaro García Luna y que perpetuó, según también investigaciones muy fuertes y documentación que han proporcionado periodistas como Francisco Cruz, como Jesús Lemus, como el mismo Álvaro Delgado, se perpetúa ese narcoestado hasta tiempos de Enrique Peña Nieto, que es cuando se da el secuestro de estos jóvenes. Una noche que no olvidaremos los mexicanos nunca, noche de Iguala se le llama. Y hoy se cumple un año más de esa tragedia. Hoy seguimos exigiendo que los entreguen con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Seguimos diciendo aquí, seguiremos diciendo hasta el cansancio. Pero miren, ayer se reunió el subsecretario de Derechos Humanos, subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, con los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, y hay declaraciones muy fuertes hechas por el abogado de los padres y madres de Ayotzinapa, declaraciones que utilizaron los medios de comunicación corporativos para el golpeteo. No sé si las tenga por ahí, don David, a ver si me puede mandar un mensaje, si tiene ya las declaraciones del abogado de las madres y padres de Ayotzinapa, pero pues planteó que no les han dado información, lo que estaban buscando, y que el gobierno actual se acerca a plantear una circunstancia parecida a la infame verdad histórica de Murillo Karam. Hoy esto se trató en la conferencia de prensa mañanera. Hoy Alejandro Cabral le plantea a López Obrador el caso de Ayotzinapa y le cuestionó por qué es difícil saber qué pasó en la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de 2014,
Sobre todo saber la verdad acerca de la participación del ejército. El presidente asegura que pues se avanza con una investigación seria, pero que se cometió desde un principio un error al ocultar la verdad, al desaparecer pruebas, al imponer un pacto de silencio y que se han enfrentado a muchas cosas. López Obrador dijo que tras la reunión con los padres de los normalistas ayer, pues efectivamente, ¿no? El abogado salió a decir que lo que se dijo ahí fue muy similar a la llamada verdad histórica. Dijo, mire, yo respeto mucho al abogado y a los padres y madres de Ayotzinapa, pero no comparto lo que dice. De hecho, dice el presidente que considera que exageró o se confundió porque su gobierno actúa con principios, ideales y habla con la verdad. Adelantó que como no quieren recibir el informe, que es una carta que mostró él en la mañanera y leyó parte por parte, así como el informe de la Sedena y una relatoría sobre el caso, va a hacer público todo para que el pueblo se forme un criterio propio. Y fíjese, llegó un punto en el que no me quedó muy claro qué era lo que ocurría. De hecho, lo vamos a poner a continuación. Es el clip 18. Si ya lo tiene don David por ahí, se lo voy a agradecer. Si no, pues bueno, lo tendrá por ahí don David, es el clip 18. Mire, resulta que mientras estos planteamientos se hacían, comenzó la gritería entre los corresponsales, que está bien, así debe de ser. En temas tan controvertidos hay que incluso pues sacar la palabra y buscar hacer cuestionamientos a las autoridades. Pero bueno, como de costumbre, Galleto Pelado, y pensando en la lógica que tienen los medios de comunicación corporativos en estos momentos del golpeteo, no podemos más que saber que este tipo de intervenciones son con esa mera finalidad, ¿no? De la especulación, del golpeteo, de sacar raja política con una tragedia para todos los mexicanos. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador se refiere directamente a Sara Pablo, la corresponsal de Radio Fórmula, para decir que en su medio lo manipulan todo, lo distorsionan todo, no solamente al hablar del caso Ayotzinapa, del que pues intentaron aprovecharse hoy en la mañanera. Es que Radio Fórmula quiere noticias rápidas, pero para que no haya distorsiones, no haya manipulación, porque ahí en Radio Fórmula manipulan mucho, con todo respeto. No tú, sino los conductores por instrucciones de los directivos. Y no digo mentiras, Dos. Mire, aquí no quiero yo ser infame con mis declaraciones ni ofensivo con los compañeros corresponsales de La Fuente, pero cada vez que López Obrador les dice, no es contigo, es con tus jefes, los está tachando de achichincles, ¿no? Está pues afectando obviamente su trabajo, si se le puede llamar periodístico, puesto que efectivamente así son los cuestionamientos constantes de Sara Pablo de Radio Fórmula, ¿no? Absolutamente sobre la línea de Radio Fórmula. Escuche usted Radio Fórmula, vea el canal de televisión que tienen en Radio Fórmula. Es ridículo el tratamiento que tienen de las notas y una clara y evidente confrontación entre el pseudoperiodista y reconocido chayotero, oficialmente chayotero Joaquín López Dóriga y el presidente López Obrador, ¿no? Así de sencillo, ahí está, ha quedado plasmado de esa forma. Así son exhibidos en los medios de comunicación. A grito pelado, otro corresponsal le reprocha a López Obrador una supuesta transcripción que tiene el ejército sobre el caso Ayotzinapa, y el presidente le dice que pues el general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, lo explicó todo. También gritonearon sobre un documento que pues el mandatario dijo. Estaban en una reunión con los padres y en medio de la desesperación, entendible por la desaparición de sus hijos y por mala información de los abogados y asesores, empezaron a mencionar que el ejército no estaba dando información y que no estaba cooperando como dicen ahora. Aclaró que en ese documento se menciona a un testigo participante en los hechos que habla de que ellos se ocuparon de los 17 jóvenes. Así lo plantea el presidente López Obrador, lo estamos citando. Comentó que ahora
lo que quieren es la grabación que pueda sustentar ese documento, porque existe el documento, pero no existe la grabación, y que lo que pues tienen no se puede ni se debe ocultar, pero que tienen que encontrar esa grabación para sustentar estos dichos. Insistió en que todo se va a dar a conocer. Pero lo que más llama la atención es que el presidente López Obrador insiste también en que se va a conocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa y que se conocerá el paradero de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. El presidente asegura que ya con la información que se tiene sobre este caso, si logran que los ayuden los que están detenidos y los testigos en libertad, se va a poder conseguir lo más importante, el encontrar a los muchachos, pues ahora pues todo parece estar enfocado en culpar al ejército de que supuestamente no ha dado información, cuando la prioridad es encontrar a los muchachos. Aclaró que con la información que se tiene pueden llegar a eso. Y mire, yo quiero decirle a usted que es absolutamente legítima el clamor de los padres de Ayotzinapa, los padres y madres de Ayotzinapa, de la gente que apoya el movimiento. Incluso podríamos ser críticos del abogado, pero él está siendo parte de este movimiento que lo único que busca es que se llegue a la justicia, se llegue a dar con el paradero de los jóvenes. Eso es lo que se está buscando con esto, ¿no? Sin embargo, lo preocupante es el aprovechamiento que dan en los medios de comunicación corporativos para el golpeteo. Fíjese, esto ocurre en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es un caso que ocurre en ese momento, ¿no? Y que tuvo que haber sido resuelto en ese momento. Hoy pareciera que los medios de comunicación le están achacando el caso a López Obrador cuando ocurre en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Me explico con esto? Hoy ve las notas que lleva el Universal, Reforma, Milenio y etcétera. El tratamiento de la nota es esa. Es decir, miren, son iguales, se acercan a lo de la verdad histórica, que no sé qué, ¿no? Es lo mismo, ellos son los responsables. Pues no, discúlpenme, pero no. Ahí sí, mire, si podríamos hablar de cómo es que efectivamente se le tiene que exigir cuentas al gobierno para que haya claridad en una disminución ante la violencia y la inseguridad en México, porque lo pudo haber causado Calderón, pero en estos momentos la responsabilidad es efectivamente del presidente López Obrador y su gobierno. En cuanto al caso Ayotzinapa, esa fue responsabilidad de Enrique Peña Nieto y se está buscando esclarecer el caso, pero han habido casos de este estilo que toman décadas en ser resueltos. Nuestro queridísimo Francisco Paco Cruz, quien tiene un muy cercano conocimiento a este caso, que es un especialista en temas de narcotráfico, de crimen organizado, nos ha planteado cómo es que estamos a años luz de la resolución del caso Ayotzinapa. ¿Piensa usted en casos como el asesinato de John F. Kennedy, del mismo Luis Donaldo Colosio? ¿Ya se resolvió? Ya sabemos quién nos mató, y no estoy hablando yo de Mario Aburto, y tampoco estoy hablando de Lee Harvey Oswald, acá en Estados Unidos, al pensar en John F. Kennedy, ¿no? Pues no, o sea, ¿quién verdaderamente estuvo atrás de esto? ¿Podemos seguir con la historia del asesino solitario y cosas así? Eso fue lo que quisieron hacer los priistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Dar carpetazo, así, un pack. Dar un carpetazo al fabricar pruebas, al torturar testigos, y es por eso que se exige que regrese Tomás Herón de Lucio, quien está pues buscando hacerse ciudadano en Israel, hasta donde pues se fue a refugiar. Este hombre, señoras y señores, como procurador, este señor que tiene usted en pantalla, fue captado torturando testigos del caso Ayotzinapa en video. Me puse a pensar, fíjese, ¿no? Al estar observando un documental sobre la organización terrorista ETA, cómo es que no sé si se trata de una situación idiosincrática o vaya usted a saber qué, pero en España y en los países latinoamericanos, en España en ese caso, eran los mismos fiscales, los procuradores, los que torturaban a los testigos o a los acusados. O sea, en primer lugar, la tortura no debe de existir, ¿no?
pero uno se imagina que cae en manos de un policía, de algún personaje destinado a esto. No, en los países latinoamericanos, como ocurrió durante tantas pues abusos de nuestros derechos fundamentales en Chile, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, etcétera, etcétera, y por supuesto en México, han sido los procuradores los mismos torturadores. Este señor fue captado en video, o sea, está en un video torturando a una persona, golpeando a una persona. Un video que nos lo vamos a presentar aquí en Sin Censura definitivamente por lo duro que es. Al referirme al caso de España con lo de ETA, pues es que también ahí los procuradores torturaban a los terroristas, ¿no? De la manera más horrible. Nada de eso se justifica, ni el terrorismo ni la tortura, nunca, con nadie, no se justifica. Afecta a nuestros derechos fundamentales. Justicia, se acabó. Sanciones, sí, que caigan en la cárcel, por supuesto, pero nada de tortura, eso no se justifica. Y el gobierno de Israel, que representa a un Estado, que representa a un pueblo que ha enfrentado serias consecuencias a lo largo de la historia, que ha enfrentado circunstancias terribles, persecución, que ha enfrentado tortura, que ha enfrentado incluso devastación y aniquilación por parte de gobiernos, está protegiendo a un torturador. Pero ese gobierno de Israel que representa al gran pueblo judío, que ha sido víctima de holocaustos, no solamente uno, de varios, de persecuciones, de torturas, está protegiendo a un torturador. El presidente cuestiona por qué no siguen sin extraditar a Tomás Herón de Lucio, y un reportero menciona que los padres de Ayotzinapa quieren ir a Israel a hacer sus propias indagatorias. A mí me parece que es una excelente idea, Si no le permiten, si no están regresando este hombre a México, a este continente, a Tomás Herón de Lucio, pues podrían ir exactamente los padres de Ayotzinapa a cuestionarlo a su tortillería, porque sí sabe que el hombre tiene muchos shekels, ¿no? Como para poner una tortillería en Tel Aviv. Shekel es la moneda de Israel, y yo quiero decirle que ese país es uno de los más caros del mundo, ¿no? Al hablar de vivienda, comercios, el poder adquisitivo es alto y el costo es muy, muy alto en Israel. No cualquiera puede poner un negocio. Y este humilde procurador mexicano, imagínense, tiene tantos shekels que se dio el lujo, después de escapar de México, se dio el lujo de poner una tortillería en Tel Aviv como una burla hacia todos los mexicanos. Una verdadera burla de este infame. Pues bueno, ahí está, ahí queda. Yo espero que efectivamente el gobierno de México, como plantea el presidente López Obrador, pueda apoyar a los padres y madres de Ayotzinapa, puedan pues tal vez cuestionar a este sujeto en su tortillería, ¿no? Porque él, como otros prófugos de la justicia, están al margen de esta realidad, ahí pasándola muy, muy bien del otro lado del mundo, sin enfrentar las consecuencias de sus actos, ¿no? Pero bueno, ahí está. El presidente dice que en todo esto pues tiene que convencer también a los medios de comunicación, ¿no? Como Reforma, como el New York Times, como Radio Fórmula y como el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes, por la cantidad exorbitante de montajes que se ha aventado. Bueno, pues